que es un motivo frecuente en las pacientes cuando asisten a una cita ginecológica, de la cual hay como muchos mitos, muchos temores y mucho manejo como clandestino, podríamos decir. Entonces, me parece como oportuno el título que tiene dispositivo sexual, lo que deberíamos desconocer, lo que desconocemos, lo que deberíamos saber. Entonces, tenemos en este momento acompañándonos a la doctora Carolina González. Ha sido docente nuestra, nos ha acompañado en muchos procesos de charlas relacionadas con el tema, médica, egresada de la universidad y sexóloga. Muchas gracias, doctora, por acompañar y asesorar a la doctora Camila. Buenos días a todos. Mi nombre es Camila Duncan, soy residente de primer año de Ginecología y Obstetricia del CES. La charla de hoy se llama Dispositivos sexuales, lo que desconocemos y deberíamos saber. Y primero agradecer a la doctora Carolina González por todo el acompañamiento durante la charla. Pero primero quiero contarles como el motivo de esta charla, y fue que hace algún tiempo alguien me preguntó si el uso de dispositivos sexuales a largo plazo podía generar como un aumento en el umbral del placer en la mujer, ocasionando que requiriera mayores estímulos para lograr un orgasmo. Cuando hicimos la búsqueda con la doctora, descubrimos que la respuesta a esa pregunta era sencilla, y era que no, que los juguetes sexuales no aumentaban el umbral del placer y por el contrario potenciaban la experiencia sexual. Sin embargo, con la búsqueda de diferente literatura que hicimos, encontramos mucha información importante que considere que era relevante y pues de eso digamos que les voy a hablar el día de hoy. Primero quiero mostrarles pues como la tabla de contenido. Vamos a hablar un poco de historia de los dispositivos, cómo funciona la respuesta sexual, el rol del clítoris en la función sexual, la prevalencia de uso de dispositivos, unas definiciones y terminología, las indicaciones médicas, los materiales, la seguridad, lubricantes, la limpieza y la desinfección, unas recomendaciones para nosotros ginecólogos y unas conclusiones. Entonces vamos a hablar de historia. Entonces, los dispositivos no son nuevos, llevan pues como más de 3000 años, vienen desde el Paleolítico Superior y se han encontrado especímenes de posibles dispositivos sexuales hechos en piedra y de cuerno de bisonte. En la antigua Grecia habían unos dispositivos que se denominaban olisbos, se consideran como unos protodildos o falos hechos de madera con fines sexuales, y algunos son mencionados en la literatura griega y romana. Hacia el siglo XIX surgieron los vibradores como una herramienta para tratar algo que ellos llamaban en ese momento como la histeria femenina, bajo el argumento que, digamos, inducir paroxismos u orgasmos podría aliviar los síntomas emocionales. Hacia los años 70 hubo una revolución sexual y los dispositivos comenzaron a legitimarse socialmente como parte del discurso del empoderamiento femenino y la libertad sexual. Y hacia los años 80 pues se presentó el inicio de la comercialización abierta de productos de autoplacer y se integró a la cultura de consumo y la exploración sexual personal. Vamos a hablar un poco de la respuesta sexual. Entonces va a ser un conjunto de cambios psicofisiológicos asociados a la realización de actos sexuales. Se va a componer de cambios físicos que van a comprometer todo el organismo, por eso se llama, digamos, el paradigma de la respuesta integrada fisiológica, y cambios mentales que incluyen alteraciones del estado de conciencia y percepciones sensoriales generalmente muy placenteras, que es lo que va a motivar a que se busque, digamos, tener estas experiencias. Hay unos puntos clave con respecto a la respuesta sexual, y es que ya no se entiende como un modelo lineal, sino como una secuencia cíclica de etapas o fases características que van a ser las mismas del previo modelo lineal, pero con unas características especiales que ya les voy a mencionar. Entonces las fases serían el deseo, la excitación, el orgasmo y la resolución, que va a ser la fase que sigue al orgasmo. Con respecto a eso, es importante resaltar que el modelo lineal aún se utiliza específicamente para el diagnóstico de las disfunciones sexuales y para las investigaciones. En cuanto a las características de las fases de la respuesta sexual, entonces el concepto cíclico va a determinar que no son rígidas ni separadas, pueden interactuar, reforzarse o inhibirse recíprocamente, pueden variar en secuencia, superponerse, repetirse o estar ausentes durante alguno o todos los encuentros sexuales. Y la satisfacción sexual subjetiva
puede no requerir que se completen todas las fases, incluido el orgasmo. Acá tenemos como pues una gráfica de la respuesta sexual. Podemos ver entonces que tenemos unos estímulos: el deseo, la excitación, el orgasmo, la satisfacción y la refractariedad, y que todas pueden interactuar entre sí con las diferentes flechas, inhibirse o activarse. En cuanto a unos puntos claves de la respuesta sexual femenina, entonces va a ser multifactorial. Van a participar tanto el sistema nervioso autónomo, somático y el nervio vago, y las zonas genitales van a tener una inervación diferencial. Va a ser el cerebro quien va a integrar la experiencia sexual y va a ser el principal órgano como de pues de esta experiencia, y las mujeres y hombres van a procesar de manera diferente estos estímulos sexuales. Y las principales vías nerviosas del clítoris van a ser el nervio dorsal del clítoris, las ramas del nervio pudendo y los nervios cavernosos. En cuanto para hablar un poco de la inervación general, entonces, de los órganos genitales femeninos, entonces del sistema nervioso autónomo, tenemos el simpático, que sería las ramas de T11 a L2, a través del plexo hipogástrico; el parasimpático en las raíces S2 y S4 a través de los nervios pélvicos. En cuanto al sistema nervioso somático, entonces tenemos el nervio pudendo, que se origina en las raíces S2, S3, y va a inervar los músculos que van a contribuir al orgasmo y va a llevar la sensibilidad especialmente al clítoris. Acá tenemos los diferentes dermatomas y la inervación diferencial. En cuanto al sistema nervioso somático, entonces, tenemos entonces el nervio vago, va a llevar señales desde el cuello uterino y puede inducir orgasmos incluso en mujeres con lesión medular alta. En cuanto a la inervación vaginal, como ya lo mencionaba, entonces no va a ser uniforme y va a haber una mayor densidad en el tercio externo y la pared anterior de la vagina. Ya para hablar un poco del rol del clítoris en la función sexual, entonces tenemos acá un artículo de 2015 publicado en la revista de Medicina Sexual, en donde nos hablan un poco pues como de la historia y de lo importante que es el clítoris en esta función. Entonces, en cuanto a la historia, ha sido representado a lo largo pues como del tiempo y a menudo ignorado en la historia. Más o menos entre los años 1950 y 1970 desapareció de los textos médicos por completo, y hacia los años 70 una reivindicación moderna que impulsó el reconocimiento médico, y hacia el siglo XXI pues ahora es como un símbolo de los derechos femeninos y la lucha contra la mutilación genital, de lo cual hablaré un poco más adelante. Y el aumento de la investigación sobre su estructura y función ha sido pues como clave para la salud sexual femenina de la actualidad. En cuanto a la anatomía del clítoris, entonces va a ser el centro principal del placer femenino. Va a ser un órgano que se va a originar en la parte inferior del hueso púbico, se va a extender internamente a través de sus pilares que recorren los bordes del pubis, va a rodear parcialmente la uretra y la vagina en forma de Y invertida. Dentro de los componentes, entonces vamos a tener el glande, el prepucio, el cuerpo o cuerpos cavernosos, las cruras o pilares, los bulbos vestibulares, los ligamentos suspensorios y la raíz del clítoris. Entonces va a ser un órgano eréctil complejo y multiplanar que va a tener tanto componentes internos como externos. No va a ser una estructura aislada, sino que se va a llamar como un complejo clitoriano, y en resonancia magnética se ha mostrado como una estructura en forma de boomerang, como lo vemos en la imagen. En cuanto al glande del clítoris, entonces va a ser el sitio de mayor concentración de terminaciones nerviosas pequeñas y grandes, va a ser la zona de mayor sensibilidad y va a tener aproximadamente 8.000 terminaciones nerviosas. Va a estar ubicada aquí y es la zona externa o la que es visible. Entonces, ¿cuál es la importancia funcional? Entonces, cada una de esas estructuras, junto con la irrigación e inervación, son fundamentales para lograr la función sexual femenina. Con respecto a esto, es importante resaltar que aproximadamente el 70 al 80% de las mujeres no van a alcanzar el orgasmo con la penetración vaginal únicamente, sino que van a requerir de la estimulación clitoriana, y hasta un 10% de las mujeres pueden ser completamente anorgásmicas, y la mayoría de los orgasmos parecen ser producto de algún tipo de estimulación clitoriana, ya sea interna o externa. Ya para hablar entonces a fondo de los dispositivos sexuales, entonces, a manera de introducción, su uso no se limita únicamente a la masturbación. Muchos pacientes los utilizan durante las actividades sexuales en pareja con el fin de aumentar la excitación, incrementar la probabilidad de aumentar el orgasmo,
disminuir el tiempo de latencia hasta el orgasmo y mejorar la experiencia sexual de manera general. Cuanto a la relevancia clínica, la industria no está regulada, por lo que conocer, digamos, la seguridad de este tipo de dispositivos es importante para que podamos orientar a nuestros pacientes. Todavía persisten tabús y percepciones erróneas que dificultan su abordaje clínico y algunos médicos van a subestimar su importancia y lo van a delegar a otras especialidades. Entonces, los obstetras y ginecólogos, por nuestra relación cercana con los aspectos íntimos de la salud de las mujeres específicamente, estamos en una posición privilegiada para abordar el tema de forma integral y conocer lo básico nos permite brindar una atención sexual segura y personalizada. En cuanto a la prevalencia del uso de los dispositivos, entonces, esta es información de Estados Unidos, entre las mujeres entre el 50 y el 75% ha usado vibradores en algún momento, el 30% ha usado algún tipo de dildo. El sexo en solitario, más o menos del 24 al 45% lo han utilizado las mujeres heterosexuales. Y en cuanto a las mujeres que tienen sexo con mujeres, más del 75% va a reportar el uso de vibradores, con mayor prevalencia las mujeres bisexuales. En cuanto al sexo de pareja, entonces un estudio de 2009 muestra que aproximadamente el 40% de hombres y mujeres heterosexuales han utilizado dispositivos en algún momento durante el sexo en pareja y las personas transgénero van a usar los dispositivos en proporciones similares, pero también lo van a utilizar como una forma de reafirmación de su identidad de género. ¿Cuáles son las limitaciones de esto? Es que no tenemos tantos estudios ni tanta información para hablar como de la prevalencia en general, entonces estos datos, digamos, pues son de hace algunos años. En cuanto a las definiciones y terminología, entonces, ¿qué es un dispositivo sexual? Va a ser cualquier objeto diseñado para ayudar físicamente en la excitación, actividad o estimulación sexual. Tiene dos funciones principales, que sería potenciar la función sexual o como un uso terapéutico sexual. De manera general, entonces todos los mecanismos de acción van a ser similares, van a tener una estimulación del clítoris, vagina, recto u otras zonas erógenas mediante vibración, pulsación, presión o penetración y van a ser utilizados para mejorar, acelerar o prolongar cualquier fase del ciclo de la respuesta sexual. Entonces acá tenemos el primero, sería el vibrador, entonces va a ser un dispositivo que va a usar un motor eléctrico para crear vibración destinada a la estimulación genital externa o interna. Va a venir en una diferente variedad de diseños, pueden ser particularmente útiles en pacientes que van a presentar anorgasmia, pueden ser de batería, recargables o conectados, y acá tenemos 4 tipos. El primero se va a llamar como una vara, el B va a ser una bala, el C va a ser una estimulación dual, y el D es un dispositivo que se puede llevar puesto. Acá tenemos pues como un ejemplo. En cuanto a los dildos, entonces va a ser unos dispositivos que van a estar diseñados para la penetración, pueden utilizarse en pacientes para la masturbación o la actividad sexual en pareja, va a tener forma de palo, pueden combinarse con un arnés que ya les voy a mostrar y pueden tener 2 extremos insertivos para uso en pareja que se llaman dildos de doble cara. Pueden también tener vibración o no vibración. Ese es el arnés, entonces va a ser la combinación de un arnés y un dildo para facilitar la actividad sexual sin el uso de manos. Acá tenemos entonces, va a ser el arnés en conjunto con un dildo. Con respecto a esto, digamos que va a haber, pues va a tener un sistema de sujeción corporal, va a tener versatilidad de posiciones, incluso se ha descrito que también pueden tener, que no solo pueden ser pues como un arnés para colocación a nivel pélvico, sino que pueden ser a nivel del muslo o de la mano, por ejemplo, en pacientes que tienen alguna discapacidad física. Con respecto al plug anal, entonces es un dispositivo en forma de cuña o triangular con un reborde protector ancho que va a estar diseñado para colocarse a nivel del recto y permanecer allí durante la actividad sexual. Con respecto a este es muy importante que debe tener tope, con el objetivo de que no se vaya hacia pues no se quede pues como insertado en el intestino. Y lo pueden utilizar pues tanto hombres como mujeres, tanto transgénero como mujeres cisgénero. En cuanto a los pulsadores de aire, entonces van a ser dispositivos que van a utilizar suaves pulsaciones de aire dirigidas directamente al clítoris. Digamos que lo común es que los llamemos succionadores, pero realmente no son succionadores, sino que son pulsadores de aire. Fueron patentados en 2013, o sea que son relativamente nuevos y van a tener pues como el principal, la función de la estimulación clitoriana. Acá tenemos el mismo en la foto.
Tenemos estas ayudas para dispareunia por colisión, también se llaman ONUT, va a ser un protector en forma de rosquilla que se coloca alrededor de la base de un pene o dildo para prevenir la penetración profunda. Puede tener como una rosquilla o varias, con el objetivo de que no genere, pues como que no genere dispareunia, pues si hay como una diferencia, pues como en el tamaño de la vagina de la mujer y el tamaño del pene de su pareja. En cuanto al Eros, que sería un dispositivo de terapia clitoriana, este sí va a utilizar un sistema vacuum, un sistema de succión, va a ser un vibrador en forma de capuchón, va a ser específico para el clítoris y es un dispositivo que está aprobado por la FDA para el manejo de la orgasmia femenina desde el año 2000. Y se presume que este dispositivo va a ser el origen de los actuales pulsadores de aire. Con respecto a los dilatadores vaginales, entonces su uso principal va a ser en el tratamiento de la estenosis vaginal, va a ser una condición de un estrechamiento o acortamiento del canal vaginal que va a ser común en ciertos tipos de poblaciones, como por ejemplo mujeres post-radioterapia de un cáncer ginecológico. El objetivo de estos dispositivos va a ser mantener o aumentar la longitud y el ancho del canal vaginal de manera progresiva y prevenir o tratar la estenosis vaginal. Dentro de los usos clínicos, entonces tenemos el tratamiento de la hipoplasia vaginal, también el mantenimiento de la neovagina en mujeres, perdón, sí, en mujeres transgénero y también para el vaginismo y el dolor con la penetración. En cuanto a las bolas de Kegel, entonces van a ser conocidas como esferas vaginales, van a ser utilizadas principalmente para el entrenamiento de los músculos del suelo pélvico. El objetivo va a ser mejorar el rendimiento muscular y prevenir o tratar la incontinencia urinaria, especialmente en las mujeres posparto. Y también se puede utilizar para mejorar la fuerza de los músculos pélvicos, para mejorar la función sexual y pueden ser de tipo vibratorio o no vibratorio. Para hablar entonces de las poblaciones específicas, entonces hay unas indicaciones clínicas de los dispositivos sexuales. Por ejemplo, cuando hay disminución del deseo sexual o de la libido, la dificultad o incapacidad para alcanzar el orgasmo o anorgasmia, las condiciones que dificultan la penetración vaginal, la disfunción eréctil en la pareja, discapacidades motoras o sensoriales. En el embarazo, entonces, hay condiciones como la placenta previa o el cerclaje que van a contraindicar las relaciones sexuales de tipo penetrativo, entonces se le puede ofrecer a esas pacientes otro tipo de experiencia sexual mediante estos dispositivos de estimulación externa, con vibradores o con los pulsadores de aire para que tengan una intimidad sin riesgo pues, durante el embarazo. No se han reportado efectos adversos fetales por orgasmos y el uso de dispositivos puede ayudar cuando el útero está pues muy grávido y dificulta ciertas posiciones sexuales. En el posparto, entonces, el hipoestrogenismo y la recuperación de las laceraciones posparto pueden retrasar la penetración o la actividad sexual en general. Y la recomendación es, que podemos recomendarle a esas pacientes la estimulación externa con un vibrador, evitando los dispositivos de penetración, especialmente si hay lesiones anales o pues desgarros que le generen dolor con la penetración a la paciente. En estos casos, los lubricantes pueden ayudar y especialmente en las pacientes con lactancia que podrían tener pues como disminución estrogénica. En cuanto a los trastornos de la función sexual, entonces pueden clasificarse como las dificultades en el deseo, la excitación, orgasmo y la disfunción en la pareja. Por ejemplo, si la pareja no tiene pues una erección adecuada. En cuanto a la anorgasmia, entonces puede ser tratada con vibradores externos, la estimulación interna, entonces puede haber dispositivos curvados específicos para el punto G en la mujer y cuando hay disfunción eréctil en la pareja se puede utilizar otros dispositivos para expandir las actividades de tipo no coital y también para el tratamiento del dolor sexual. Como mencionaba ahorita, entonces en cuanto a la disfunción del piso pélvico, ¿cuál es el beneficio? Entonces va a haber una mejoría en el dolor, la hipertonía, los espasmos, estenosis vaginal y prolapso. Los dispositivos no penetrativos van a tener una estimulación externa que puede ser clitorial, vulvar o anal. En la rehabilitación, como mencionaba, los vibradores pueden ser una alternativa si la paciente no tolera por algún motivo los dilatadores. Entonces, para que tengamos esto presente con nuestras pacientes que estén en fisioterapia de piso pélvico, que por ejemplo la abandonan porque dicen, no, es que ese dispositivo me duele o es que ese dilatador, ese dildo, pues no me cabe. Entonces, tener presente que hay otras formas en las que se puede rehabilitar esta paciente.
Y en la mutilación genital femenina, entonces, eso es importante porque, como les mencionaba, el clítoris no solamente es la parte externa, sino también la parte interna. Entonces, la estimulación del tejido clitorial remanente con vibradores u otros dispositivos, pues podemos ayudarle a estas pacientes a mantener su función sexual. En la menopausia, entonces va a haber un estado hipoestrogénico que va a disminuir la libido, la sensibilidad genital y la excitación, va a haber una atrofia y sequedad vaginal que puede generar dispareunia y dificultad durante las actividades de tipo penetrativo. Por eso es importante usar lubricantes y dispositivos que puedan mejorar la experiencia sexual de estas pacientes. Y puede ser también útiles en pacientes con limitaciones físicas, por ejemplo, artritis, movilidad reducida, visión limitada, que pueden dificultar la masturbación. En cuanto a oncología, entonces el 90% de las disfunciones, perdón, en el cáncer ginecológico el 90% puede tener una disfunción sexual. Dentro de las causas físicas puede ser estenosis vaginal por radiación, vulvectomía o vaginectomía parcial o completa, reducción del flujo sanguíneo vaginal por daño nervioso o histerectomía radical, y efectos de los tratamientos para el cáncer, como el anastrozol y el tamoxifeno, que pueden disminuir la libido y la lubricación, y la quimioterapia gonadotóxica y la oforectomía, que puede generar una menopausia temprana sintomática. En cuanto a la discapacidad y enfermedades crónicas, entonces hay muchas enfermedades que pueden alterar la función sexual, la sensibilidad y la movilidad. Los dispositivos sexuales pueden ser una opción para mejorar la función sexual en diferentes tipos de discapacidad, por ejemplo, para destrezas limitadas o discapacidades físicas. El uso de arneses de mano o de muslo puede ser utilizado para dispositivos penetrativos, como les mencionaba, ayudas en posicionamiento que pueden ser cojines y correas con montajes para vibradores o consoladores, y puede haber, digamos, una gran variedad de dispositivos según la condición del paciente que pueden adaptarse a la discapacidad específica. Dentro de las diferentes discapacidades o condiciones crónicas que se pueden beneficiar de los dispositivos, tenemos entonces la esclerosis múltiple, la de la neuropatía periférica, la neuropatía diabética periférica, la parálisis cerebral, las lesiones de médula, la enfermedad de Parkinson, la espina bífida, la enfermedad vascular periférica, la paraplegia, la artritis y la depresión, entre otras. En cuanto a la población LGBTIQA+, van a usar estos dispositivos con mayor frecuencia que las parejas cis hetero. Son beneficiosas para todo tipo de orientaciones. Pueden utilizar arnés y dildos útiles cuando, por ejemplo, no hay pene o la erección es insuficiente, o en mujeres trans. Puede haber penetración vaginal de manos libres en parejas entre mujeres. La expresión sexual congruente en hombres trans y personas no binarias. Y las mujeres, como mencionaba, trans, pueden usar estos dispositivos pese a las limitaciones, pues como en la erección. Y su uso inclusivo contribuye a la satisfacción y la expresión sexual pues de estos pacientes. En cuanto a los adolescentes, entonces, pues no dejar como esta población por fuera. También pueden interesarse en el uso de dispositivos para la masturbación o sexo en pareja. El acceso legal a estos dispositivos varía según el estado o el país, y muchas veces pues no pueden comprarlos de manera directa. Algunos adolescentes van a recurrir a estos dispositivos alternativos, pues pueden utilizar otros dispositivos, no como los mencionados, como cepillos, masajeadores u otros. Entonces, por eso es importante que si tenemos en la consulta de ginecología estos pacientes, poder ofrecerle la opción de estos dispositivos que son, pues que pues sean seguros y no otro tipo de dispositivos que puedan generar pues como algún daño o que no están adaptados pues para la relación sexual. Es importante entonces educar a esta población, y con respecto a esto es pues como importante hablar de un término que es el sexo seguro y el sexo protegido. El sexo protegido lo hablamos, por ejemplo, cuando utilizamos barreras para evitar pues como las infecciones de transmisión sexual, y con respecto al sexo seguro es que este tipo de sexo, por ejemplo, no va a conllevar a que pues tenga un embarazo adolescente, porque lo puede utilizar pues sin penetración o penetración con dispositivo. Acá está un artículo publicado en 2025 en la revista de Medicina Sexual sobre pues como el efecto de los dispositivos en la salud sexual de la mujer. El objetivo fue evaluar la relación entre el uso de dispositivos en pareja y en solitario, y evaluar los diferentes resultados de la salud sexual entre mujeres sexualmente activas.
Entonces fue un estudio en el que participaron mujeres sexualmente activas de 18 a 35 años que tenían una relación heterosexual y las mediciones principales se realizaron a través del índice de función sexual femenina, un orgasmómetro F, escalas de ansiedad, depresión e incertidumbre. ¿Cuáles fueron entonces los resultados de este estudio? Que los dispositivos generaban mayor excitación y satisfacción en usuarias en pareja versus solitarias. Los orgasmos eran más intensos en coito en pareja y había mayor intensidad en la masturbación solitaria para las mujeres que pues para pacientes exclusivas y no hubo diferencia en otros aspectos psicológicos evaluados. La conclusión de este artículo fue que el uso de dispositivos en pareja se va a vincular con una mejor función sexual y unos orgasmos más intensos. Acá tenemos otro artículo publicado en el 2024 en la Revista Internacional de Uroginecología, cuyo objetivo fue evaluar el efecto del uso regular de los vibradores en la salud sexual, geniturinaria y mental, además de la calidad de vida de las mujeres. Entre los participantes fueron mujeres de 18 a 80 años en una clínica de uroginecología. La evaluación se hizo al inicio y a los 3 meses con cuestionamientos validados y examen pélvico. Y la edad promedio de las pacientes era de 54,7 años y la mayoría eran posmenopáusicas, blancas y sin terapia hormonal. Dentro de los resultados de este estudio, entonces hubo una mejora significativa en la función sexual, hubo reducción del dolor, disminución de los síntomas asociados al prolapso, mejoría del líquen escleroso al mejorar la lubricación vaginal, reducción de atrofia vaginal y menores síntomas depresivos. Acá tenemos otro estudio. Este fue pues realizado, pues fue un ensayo clínico aleatorizado, controlado y doble ciego realizado en Egipto en el 2023 en mujeres que tenían mutilación genital de tipo 1. Ya les voy a explicar los diferentes tipos de mutilación. El objetivo fue evaluar la eficacia del dispositivo Eros que les mencionaba previamente como complemento de la educación psicosexual tradicional para mejorar la función sexual en mujeres que sufren disfunción sexual tras haber sido sometidas a mutilación genital. Solamente para recordarles los diferentes tipos de mutilación, la tipo 1 es de la que nos habla el artículo, pero se clasifica en 4. Entonces, la tipo 1 va a consistir en la extirpación del prepucio con o sin parte o total del clítoris. La tipo 2 implica la extirpación del clítoris y el corte parcial o total de los labios menores. El tipo 3 incluye el corte parcial o total de genitales externos y la reducción del diámetro en la abertura vaginal. Y el tipo 4 va a abarcar prácticas como el estiramiento, la incisión del clítoris o los labios, la cauterización del clítoris y del tejido circundante mediante quemaduras, el estrechamiento de tejidos que rodean el orificio vaginal, cortes vaginales y la introducción de materiales dañinos como hierbas dentro de la vagina para provocar un sangrado con el fin de estrechar la abertura vaginal. Con respecto a esto, quiero decirles que no es alejado de nuestra población. Hace poco hubo varias noticias en donde se habló que en muchas poblaciones colombianas persiste este tipo de prácticas. Bueno, en cuanto a los participantes, entonces fueron 80 mujeres casadas entre los 20 y los 45 años con disfunción sexual en más de un dominio, ya fuera deseo, excitación, lubricación, orgasmo, satisfacción o dolor, todas con antecedentes de la mutilación tipo 1. La duración fue 3 meses y el instrumento de evaluación fue el índice de función sexual en su versión árabe aplicado antes y después del tratamiento. Dentro de los resultados, entonces, ambos grupos mostraron mejoras significativas en los 6 dominios del índice de función sexual después del tratamiento. En el grupo control, el dominio de orgasmo no presentó una mejoría significativa. Y dentro de las conclusiones, entonces, se menciona que el uso de ese dispositivo Eros en combinación con la educación psicosexual puede ser una modalidad segura, efectiva y no invasiva para la rehabilitación de la función sexual en mujeres que han sufrido algún tipo de mutilación. En cuanto a los materiales, entonces, recordar que esos dispositivos se van a utilizar en superficies mucosas, por lo tanto, deben ser seguros y no tóxicos. Dentro de los tipos de materiales tenemos los porosos y no los porosos. Los porosos van a permitir el acceso de líquidos y partículas y va a impedir que tengan una desinfección eficaz y los no porosos se van a preferir porque se pueden desinfectar y son más seguros. En cuanto a los materiales comunes, tenemos entonces la silicona de grado médico, los materiales hipoalergénicos. La silicona va a ser entonces suave, moldeable, fácil de desinfectar y va a tener menor persistencia del BPH tras la limpieza. Y los metales hipoalergénicos van a ser usados en la estimulación del punto G
o estimulación anal, y pueden ser de acero inoxidable o de titanio. En cuanto al plástico ABS, entonces, digamos, este va a tener opciones de desinfección limitadas y el vidrio de borosilicato va a ser resistente al estrés térmico y mecánico, va a ser más seguro que el vidrio común porque el vidrio común se puede quebrar más fácilmente y pues generar trauma, ya sea vaginal o rectal, y debe usarse igualmente con precaución tanto en la vagina como en el recto. Siempre debemos verificar la calidad del material para evitar lo que les mencionaba de que se rompa. ¿Cuáles son los riesgos de este tipo de materiales? Entonces, el plástico no va a tolerar bien el calor ni algunos desinfectantes químicos. Hay productos que son etiquetados como silicona, que pueden contener poca cantidad real de este material, y el vidrio puede causar laceraciones o perforaciones, especialmente si se usan a nivel rectal. En cuanto a los materiales porosos, entonces tenemos el caucho termoplástico y el elastómero termoplástico, van a ser seguros y no tóxicos, y la mayoría de dispositivos porosos del mercado van a estar hechos de caucho barato y de composición desconocida. Entonces podemos estar como pendientes de qué tipos de dispositivos sí nos presentan la composición. Estos dispositivos hechos de caucho barato van a presentar unos riesgos potenciales como la toxicidad alta y una degradación rápida. En cuanto a las precauciones de estos materiales, entonces debemos evitarlos si tenemos alergia al látex o dermatitis de contacto, no usar con condones de látex, preferir barreras como de poliuretano o nitrilo, y deben ser almacenados por separado en lugares frescos para prevenir deformaciones o que se derritan. En cuanto a la seguridad, entonces generalmente los dispositivos van a ser seguros si se usan y se limpian correctamente. Hay dos riesgos como relacionados que son pues muy poco frecuentes, pero hay que mencionarlos, que serían las infecciones y las lesiones traumáticas. En cuanto a lesiones traumáticas, tenemos la retención de dispositivos en vagina de recto, siendo más importante la de recto, porque pues, recordad que la vagina tiene tope, el recto pues puede, digamos, el dispositivo puede irse mucho más y puede requerir, digamos, una intervención quirúrgica, mientras que la vagina puede, si está el dispositivo en la vagina, podríamos retirarlos durante una valoración ginecológica. Si son de silicona, puede haber ciertos riesgos como erosiones vaginales, secreción con mal olor y sangrado, y puede haber un posible desarrollo de fístulas vesicovaginales, pero es un desenlace muy raro. Las lesiones traumáticas por uso no están bien estudiadas, más o menos el 99% de las pacientes no van a reportar ningún tipo de lesión física y 71 no van a reportar ningún efecto adverso con el uso de los dispositivos, y de los efectos secundarios cuando ocurre puede ser entumecimiento, irritación, inflamación o dolor, y todos van a ser de resolución espontánea. En cuanto a la dermatitis de contacto, puede estar asociado al material utilizado, también si utilizamos algún tipo de lubricante o con ciertos químicos o tintes utilizados en los dispositivos que no están bien fabricados. En cuanto al desenlace de infección, entonces tenemos la infección por VPH, que puede persistir en dispositivos porosos más de 24 horas tras la limpieza, y pues se asocia como la autoinoculación genital oral. En cuanto al herpes simple, entonces hay una posible transmisión, por lo que debemos evitar el uso pues, de compartir estos dispositivos o usarlos durante, pues como el herpes genital activo. Hay otras enfermedades de transmisión sexual que pueden pues presentarse como la clamidia, gonorrea, sífilis y tricomoniasis. En cuanto al VIH, hay casos documentados de transmisión entre mujeres por uso compartido intenso, pero pues no está tan bien estudiado. En cuanto a las recomendaciones generales, entonces no compartir dispositivos con parejas no monógamas, desinfectarlos siempre tras el uso, usar barreras si podemos como preservativos, ya sea pues de látex o no de látex, y en mujeres que tienen sexo con mujeres, entonces la vaginosis bacteriana se asocia con un uso compartido y una mala higiene de los dispositivos, y la limpieza pues debemos limpiarlo después de cada uso, y si hay diagnóstico, por ejemplo, de vaginosis, lo ideal es pues tratar la paciente, desinfectar el dispositivo y evitar usarlo hasta que se complete el tratamiento. Con respecto a las barreras y lubricantes personales, entonces dentro de las barreras tenemos los condones, guantes o coberturas de silicona, tenemos también los lubricantes que nos pueden ayudar pues como toda la experiencia sexual, y si tenemos relaciones con diferentes parejas, recordar el uso de las barreras pues como con los dispositivos. Quería hablarles un poco como de los lubricantes. Entonces van a ser sustancias utilizadas para mejorar el placer, reducir la sequedad y facilitar el uso de los dispositivos. Van a tener unas características químicas clave, que va a ser el pH y la osmolaridad.
El pH vaginal saludable va a estar entre 3.8 y 4.5, que se va a considerar un pH ácido. El lubricante con pH inadecuado puede alterar tanto la flora vaginal y afectar la fertilidad. En cuanto al impacto de la fertilidad, entonces la motilidad, pues si tiene un pH menor a 6 y una alta osmolaridad, van a reducir la motilidad espermática y dañar el ADN. Hay productos conocidos en el mercado como Astroglide, Calle Jelly y Replens que van a afectar, pues que ya está comprobado que afectan la motilidad del esperma, y hay otros lubricantes como Preseed que no mostraron efectos negativos sobre los espermatozoides. Esto es importante tenerlo en cuenta en pacientes que desean concebir. En cuanto a la osmolaridad, entonces la recomendada no debe superar los 380 milismoles por kilo, según la OMS, y el límite máximo aceptable va a ser de 1.200 milismoles por kilo. Una osmolaridad alta va a ser mayor de 2.000 y puede causar daño tisular e irritación, no solamente a nivel de los espermatozoides, sino también sobre la mucosa vaginal. Y una osmolaridad baja o hiposmótica va a ser mucho más segura para los tejidos. Acá les traje una tabla con el objetivo de ver los diferentes tipos de lubricantes que pueden haber en el mercado y los diferentes rangos pues de pH. Entonces las barras grises van a representar preparaciones que están fuera del pH recomendado y que por lo tanto van a tener mayor riesgo de daño sobre la mucosa vaginal. Acá tenemos una tabla similar sobre la osmolaridad, que em, pues las barras negras van a representar preparaciones hiperosmolares que van a superar el límite ideal de la osmolaridad, que sería de 380 y que va a ser el recomendado por la OMS. En cuanto a la composición, entonces pueden ser a base de agua, van a ser seguros con condones y con juguetes, pero van a tener un efecto más corto. Algunas pueden tener azúcar o glicerina, lo que puede causar infecciones vaginales. Hay unos a base de silicona que va a tener un efecto duradero, que va a ser ideal para el sexo anal, y otros a base de petróleo o aceites naturales que no se recomiendan, pues como ni con condones ni sin condones, porque pueden causar irritación y pueden dañar el condón. Pueden utilizarse para masajes, pero no con penetración. Entonces, estos no. Dentro de eso está la vaselina, para que lo tengamos presente. En cuanto a la compatibilidad de dispositivos con condones, entonces tenemos que la silicona y los a base de agua van a ser compatibles con condones, no los que son a base de petróleo o aceite. Los de silicona no van a ser como compatibles con otros dispositivos de silicona, porque pueden favorecer como la fricción y la porosidad y dañar los dispositivos. Y en cuanto a los condones que no son de látex, entonces tanto la silicona como los que son a base de petróleo puede tener como una compatibilidad variable. En cuanto a unos componentes preocupantes que debemos tener en cuenta, entonces tenemos los parabenos, que va a tener una posible actividad estrogénica. Se ha asociado, pues es una actividad estrogénica débil, que pues, podría estar asociada a un cáncer de mama, aunque no se ha estudiado bien. Igual hay que tener como precaución con este tipo de componentes. Los glicoles entonces van a favorecer el crecimiento de cándida, van a eliminar los lactobacilos, qué pena, y van a afectar el esperma. Y hay otros tipos de preservantes como la clorexidina y el poliquaternum 15 que van a dañar las células vaginales y van a aumentar el riesgo de infecciones. En cuanto a las recomendaciones de uso, para hacer pues como un resumen, entonces la osmolaridad ideal va a ser entre 200 a máximo 600, el pH de los lubricantes debe ser de 3.5 a 5, debe ser libre de parabenos, de clorexidina, de poliquartenium, y si tenemos el componente de glicol, este no debe exceder el 9.9% de la fracción del lubricante. Y hay productos como el ácido hialurónico que son una opción segura y eficaz, especialmente en mujeres posmenopáusicas con atrofia vaginal. En cuanto a la limpieza y la desinfección de estos dispositivos, entonces hay diferentes métodos. Tenemos la limpieza normal, que es agua tibia y jabón suave. La desinfección, que va a ser la eliminación de los patógenos, que es importante para prevenir las enfermedades de transmisión sexual, y el BPH. Va a estar recomendada si ya hay un diagnóstico de ITS, candidiasis, vaginosis, o hay un uso compartido. Recordar que solamente los materiales no porosos pueden desinfectarse. Hay unos métodos caseros como el cloro diluido al 0.5% durante 3 minutos, el alcohol al 70% durante 5 minutos, pero este no va a eliminar el BPH. Y hay otros métodos como hervir el dispositivo, o en lavavajillas, que sería pues como meter el dispositivo en esas máquinas pues que lavan vajillas, solamente si son de silicona o acero, y la precaución es enjuagar bien y seguir las indicaciones del fabricante.
En cuanto a unas recomendaciones ya para nosotros, entonces un conocimiento básico puede ser de gran utilidad para los ginecobstetras al momento de aconsejar sobre su uso seguro, educar sobre la limpieza y la desinfección adecuada, explicar el intercambio seguro o inseguro entre las parejas, orientar en la selección de materiales apropiados para cada paciente. Y estar informados permite entonces a los profesionales de salud realizar un mejor tamizaje de las enfermedades de transmisión sexual, sugerir ayudas sexuales cuando sean necesarias, brindar asesoría en cuanto a la seguridad de prácticas sexuales no coitales, ya sean, por ejemplo, embarazadas, como mencionábamos, mujeres no embarazadas, mujeres posmenopáusicas. Y en cuanto a las conclusiones, ya para finalizar la charla, sería entonces los dispositivos sexuales son más que simples juguetes que se utilizan para pues la actividad recreativa, sino que tienen muchas más funciones como les mencionaba. Tienen múltiples indicaciones médicas, tanto para la potenciación de la función sexual y la rehabilitación de la terapia sexual, sola o en pareja. Y como ginecobstetras podemos aportar en este ámbito conociendo los diferentes dispositivos y sus utilidades para brindarle una asesoría adecuada a nuestras pacientes. Gracias. Bueno, gracias, doctora Camila, por tu presentación, por tu ilustración con relación a todo el enfoque que se puede dar con relación al uso de los dispositivos. Y bueno, doctora, doctora Caro, tiene la palabra en este apoyo. Bueno, buenos días. Para mí es un placer estar acá. Muy bien, Camila, felicitaciones por esta revisión tan completa. Y bueno, quiero decir como varias cosas. Creo que se está viendo como rebote. Lo primero es, justamente le decimos dispositivos sexuales y no juguetes sexuales para que también su abordaje sea también clínico y no solamente es para el tema de la diversión. No es decirle solamente a la paciente, cómprese un juguete y ya, es poder saber materiales, riesgos, seguridad, poderla acompañar. Lo que yo más me encuentro en la clínica, que también se lo han encontrado otros sexólogos o personas que trabajamos en el ámbito de la salud sexual, es que muchas mujeres me dicen, por ejemplo, yo compré un vibrador y me masturbo con vibrador y no me gusta, o con mi pareja no nos gustó. Y cuando voy a mirar, el error más común es, por ejemplo, que lo utilizan sin lubricante. Entonces es importantísimo que siempre, yo por ejemplo, se los digo así como más fácil, debe venir el uso sobre todo de vibradores, de pulsadores del aire, debe venir como en trío. El limpiador para juguetes, el dispositivo del juguete y el lubricante. Y siempre se les aconseja que ese lubricante debe ser a base de agua para la seguridad del juguete y para también pues como el uso adecuado, ¿cierto? Que digamos no es como por nada o no tiene sus indicaciones. Entonces, siempre como asesorar a los pacientes. Sé que en las consultas, hay veces la consulta principal no es el juguete y el juguete o el dispositivo puede ser de gran ayuda, entonces poder como darles material, decirles dónde pueden como leer o dónde pueden aprender de esto o lo básico que deben saber para el momento de comprarlo, porque también si van y lo compran, que la mayoría de estos juguetes se compran en sex shops, entonces les van a cambiar el dispositivo, les van a vender como el último de la moda y no necesariamente es el que nuestras pacientes necesitan. Desafortunadamente hay algunos dispositivos, para los que están acá se los traje, como el que mencionó la doctora Camila, que es este dispositivo de colisión o que se llama ONUT, que no lo encontramos en Colombia. Este yo lo compré a la chica de Estados Unidos, pero son dispositivos que aunque son difíciles de conseguir, existen en el mercado y son una opción, por ejemplo, para estas pacientes que en el momento con su pareja, pacientes heterosexuales, donde de pronto la introducción del pene o la penetración profunda genera más dolor, esto amortigua, por eso se llama dispositivo como de amortiguación y puede ser una gran opción para nuestros pacientes. Las limitantes es esa, el fácil, el difícil acceso. Y también hay otros dispositivos como los dilatadores vaginales, que son una muy buena opción para tratamiento de vaginismo, sobre todo cuando no podemos hacer ese manejo interdisciplinario con fisioterapia de piso pélvico. Los que les mostré es de un material que no es silicona, esos no son como tan ricos para la paciente o un material tan agradable. Entonces sí se recomienda también que en el momento inclusive hasta de los dilatadores
nos fijemos en el material. Ideal el material sería que tenga algún grado de silicona médica. Sin embargo, eso es lo que le da el costo o lo que le pone tan costoso a estos dispositivos. Entonces, esto es como lo que tenemos que tener en cuenta, que tiene amplia gama. También existe el miedo de las pacientes como a volverse adictas al pulsador de aire o al vibrador. No hay estudios todavía como muy completos que nos demuestren estos riesgos. Evidentemente, podríamos decir que todo en la vida en exceso también puede generar sus efectos adversos. Entonces, es importante que el dispositivo haga parte de la vida sexual, más sin embargo no sea lo único que haga parte del placer o que sea el único estímulo con el que se da placer. Se invita a las pacientes a que exploren los modos de vibración o los modos de pulsador de aire, que puedan incluirlo con su pareja y también desmitificar en pareja esto, porque algunos hombres pues sienten estos juguetes o estos dispositivos como una competencia. Entonces también va a ser muy importante la educación que demos alrededor de todo esto. Yo no voy a poder informar, educar ni sugerir algo de lo cual no conozco, y por eso pues es tan importante hablar de esto. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, gracias doctora por tus comentarios. No sé si alguien del grupo que está virtual tiene alguna pregunta. Bueno, ¿y por aquí? Si tienen preguntas de los materiales. Bueno, doctora, yo te tenía una pregunta. Ese 10% de pacientes que están anorgásmica, ¿cómo encajarían estos dispositivos sexuales si a pesar de utilizarlos no logras el resultado? En algunas sí no lo logran, pero se dicen estudios que el punto podría ser más bajito el porcentaje de mujeres anorgásmicas. Habría que ver base de la anorgasmia, pero por ejemplo el dispositivo Eros, que tampoco lo tenemos en Colombia, pero que está aprobado por la FDA, genera un muy buen resultado en estas mujeres con anorgasmia. La mayoría de las mujeres que presentan anorgasmia responden muy bien al tratamiento de autoconocimiento, de educación y de algún tipo de dispositivo, como a todo el tema conjunto. Pero hay unas pocas que es más como por tema de muy orgánico que no responden ni siquiera al dispositivo, pero es una población muy mínima. Lo otro que me preocupa y creo que debe quedar muy claro en el auditorio, lo dijo la doctora Camila, son pacientes con placenta previa. Y definitivamente con placenta previa y desafortunadamente pues sexualidad y orgasmo, el riesgo de sangrado está, porque es que finalmente así sea con penetración o sin penetración, el orgasmo estimula las contracciones del útero. Entonces yo pienso que debemos ser como prudentes porque está el riesgo pues de la complicación en la materna. Entonces, por ahora pienso que no deberíamos permitir las relaciones sexuales en pacientes con placenta previa por las implicaciones, ¿cierto? Quería de pronto, doctora, de todo lo que hablaron, se hablaron de los componentes, pero en términos prácticos, por ejemplo, algo en agua, que se supone que es el menos lesivo o agresivo o de más reacciones locales en el medio, ¿qué se le puede ofrecer al paciente? Acá en Colombia tenemos muchas marcas y a la vez muy pocas de opciones, porque o tienen parabenos o tienen glicol, y por ejemplo si no se va a abrir el lubricante, porque con la doctora Camila fuimos varios lubricantes y no todos te dicen el porcentaje de glicol, ni te dicen el pH, ni te dicen la osmolaridad. Toca mirar es como los ingredientes y hacerlo realmente como muy a ciegas, llamémoslo así. Hay algunas marcas, Astroglide, que fue una mencionó, no se recomiendan pacientes que estén en proceso de fertilidad porque se podría disminuir la motilidad de los espermatozoides, pero en los otros componentes es uno seguro. Ahí lo triste es que había entrado a Colombia y a partir de este año no lo volvieron a traer o no lo han vuelto a traer. Hay otras marcas como Calle, Elixir, pero hay unas de esas marcas que tienen parabenos. Entonces no hay todavía como hay muy poquitos y no se consiguen básicamente. Entonces toca como mirar lo menos nocivo. Hay, digamos que silicona también es una muy buena opción, los de silicona,
tienen un contra para algunas personas, y es que a algunos no les gusta sentirse como siliconosos, pero es que los pego todavía como si fuera algo oleoso o aceitoso, pero mantienen un poco más la lubricación. Y son los lubricantes ideales para todo tema de sexo anal, pero también todo tema de sexo en agua. Todo lo que sea relaciones sexuales o lubricación en jacuzzi, piscina, sauna, turco, el de agua, pues es perder la plata o el tiempo del lubricante. La lubricación vaginal se disminuye, por ejemplo, en una piscina o en un medio de agua, y son ideales. A mí me ha servido mucho, y digamos no hay una contraindicación, los de silicona, por ejemplo, para las mujeres con síndrome genitourinario de la menopausia, porque su lubricación es más tiempo, entonces esto ayuda también a que las sensaciones placenteras sean más ricas. Cada vez estamos teniendo más lubricantes. En los, digamos, eso de pH y osmolaridad, yo les digo tenerlo mucho en cuenta también en los lubricantes, que hay muchos en el mercado y algunas mujeres lo podrían utilizar, pero tener mucho cuidado con los lubricantes térmicos, a calor, a frío, con los que son de sabores, porque esos tienen muchos componentes que alteran la osmolaridad y en algunas mujeres suelen causar irritación, así no sea alergia, suelen causar irritación e infecciones vaginales a repetición. Entonces, yo en las que son como muy de sensibilidad a infecciones vaginales a repetición, les digo, váyanse por el de agua o váyanse por el de silicona, pero nada de térmico, nada de sabor, nada, entre menos ingredientes, pues es mejor, pero hay muy poquitas opciones. También está otro en el mercado que se llama Elixir, que también es una marca que es más gel que líquido, que también puede ser se consigue muy fácilmente. Pues, es una opción. Gracias, doctora, por las respuestas. Y también tener en cuenta pues que se vuelve muy imaginario hablar solo del dispositivo como tal, ¿cierto? Que es un pedacito de todo un proceso pues de lo que es la sexualidad en una pareja, independiente de lo que sea las figuras que tenemos de pareja, porque ya tenemos pues, parejas no de dos, sino también de tres y de cuatro y múltiples escenarios, ¿cierto? Que no es el caso del tema del día de hoy. Pero pues no solamente como que este es el actor principal, sino que es un pedacito de un proceso muy grande de lo que implica la sexualidad o las disfunciones pues sexuales. Otra pregunta que tenía, doctora, es ¿hasta qué punto hablar de dispositivos como tal? Ya en alguna charla pues nos habías acompañado y nos habías hablado, ya sabemos que la parte de los exámenes y pedir testosterona pues no es como la utilidad, que muchas veces vemos que llegan con testosterona total, testosterona libre, en fin, pero con la palabra dispositivo, el chip de testosterona vaginal que sabemos que no está aprobado por la Sociedad Americana de Sexualidad, este chip hace parte de un dispositivo, sabemos que ya no hace parte, pues lo tenemos claro, pero ¿tú cómo lo ves ahí? ¿Encaja ahí? ¿No encaja ahí? Los medicamentos nada tienen que ver, sabemos que el androgel como tal no es un dispositivo, pero es algo de hormona que se utiliza pues porque con los años baja la testosterona y es claro, pero no es único el proceso. Sí, no encajaría ahí como tal en el grupo de los dispositivos sexuales o de los juguetes sexuales, que son más incluso que no tienen como medicamentos o químicos, son más un apoyo. Y lo que decías ahora también es fundamental. Para llegar a un dispositivo sexual, es decir, le voy a brindar a mi paciente un dispositivo sexual, sea el que sea, si sea un succionador o pulsador de aire, debo tener una historia clínica sexual completa y una historia médica completa de la paciente y poder independizar e individualizar el caso. Lo que pasa es que tenemos un reto y es que todos sabemos acá que obviamente tenemos Instagram, que uno entra y no podemos negar que los juguetes sexuales son una de las principales industrias a nivel mundial. Pues han sido de las industrias que más económicamente dan plata, llamémoslo así. Entonces se meten a Instagram, compran el juguete y dicen como yo lo utilicé así o esto me cambió la vida, porque también pues les pueden generar efectos positivos, llamémoslo así. Pero entonces a nosotros como médicos nos toca ese rol de poder reeducar, educar y acompañar, y deberíamos ser nosotros quienes los ordenemos. Y si los vamos a ordenar, pues debemos saber de esto, pero primero debemos hacer un manejo de la paciente, tener una relación con la paciente y poder saber esta paciente qué le angustia, qué información tiene, no solamente a la paciente, sino también a su pareja o a sus parejas, y también saber que hay mucha diversidad. No podemos suponer la orientación sexual de la paciente, podemos saber decirle a la paciente cuáles son tus necesidades,
Pero con respecto pues, a tu pregunta de la testosterona, eso serían tratamientos completamente diferentes y no harían parte de este grupo de dispositivos. Muchas gracias, doctora. Bueno, ¿algunos comentarios? Yo quiero felicitar a Camila porque todos estos temas nos ayudan a nosotros como pues, profesionales de las mujeres, ayudarles a resistirse a los dobles estándares de calificación sexual, ¿cierto? Eso es un tema muy delicado, o sea, yo llegar y evaluar hombres, mujeres y después cambiar, ¿cierto? A conveniencia, cómo se evalúan. Entonces, esto es un tema que ayuda a disminuir todo eso, la violencia contra las mujeres, que puede ser desde una forma tan chiquita, ¿cierto? Y también me gustó mucho la parte que incluiste de adolescentes, porque cada vez hay como más evidencia de que esa niña que desde chiquita empieza a masturbarse, que desde chiquita está más empoderada a aceptar su cuerpo, permite menos agresiones que aquella que nunca tuvo ese tipo de oportunidades. Gracias, doctora Gina. Bueno, doctora Camila, muchas gracias pues por dime. Claro, doctora, dale. Doctora, ¿sabes si los ángeles pueden llevar incontinencia? Pues lo que se ha mostrado, depende mucho como el tamaño, pero lo que se ha mostrado es que esté en uso correcto. Lo que pasa es que hay algunas limitaciones, por ejemplo, algún grado de hemorroides o de lesiones o algo así, pueden ser nocivas, pero cuando no hay contraindicaciones, cuando el plug se utiliza siempre con lubricante, y ahí sí debe ser lubricante de silicona, no puede ser lubricante de agua. Y hay lubricantes que dicen lubricantes anales, que la diferencia del lubricante de silicona solito es que esos suelen tener anestésico. Entonces hay que mirar el tipo de práctica. Cuando se acompaña el plug de fisting, que es meter la mano o en la vagina o en el ano, que sería fisting anal, ese tipo de práctica sí puede llevar a incontinencia y sobre todo la repetitiva. Pero cuando es una práctica como dentro de diferentes estímulos sexuales, bien hecha, llamémoslo así, o con el tema de seguridad, no tendría por qué llevar a incontinencia fecal, por ejemplo. Gracias, doctora Carmen. Bueno, doctora Camila, entonces, bueno, felicitaciones por tu presentación y traer el tema, digamos, de una manera académica o científica y educativa, y obviamente con el apoyo pues, de la doctora Caro como experta en sexualidad. Muchas gracias a todos y bueno, feliz día.